Perfecto. Recording in progress. Tengo que poner a grabar esto porque si no, Irmari me mata. Así que soy del pueblo de Guayama, soy, ¿verdad? Natural de Arroyo como tal, y pertenezco a lo que es Ebenezer Ministry, ¿verdad? Internacional. Es un ministerio que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Comenzamos desde la pandemia y quiero que entiendan un poco lo que es el ministerio. Comenzamos desde la pandemia donde el Señor me hace el llamado y el Señor hace el llamado, ¿cómo les digo? El Señor hace el llamado en medio de una pandemia donde las iglesias estaban cerradas, donde yo digo, Señor, pero ¿para dónde voy? O sea, ¿cómo lo hago? Iglesias cerradas, ¿verdad? Pero el Señor siempre hace como Él quiere, ¿verdad? Y se mueve de manera misteriosa, ¿verdad? El punto es que desde la pandemia él me hace el llamado y me hace el llamado, vienes a levantar mujeres. Yo dije, ok. Y luego yo con todos estos temores y con todas estas dudas, yo decía, padre, pero ¿qué hago? ¿Verdad? Como les mencioné, soy empresaria, trabajo en una compañía donde ahí conocí a la Recurso que va a estar esta noche con nosotros, una empresaria también. Y, y yo decía, padre, ¿por qué yo? Pero al final entendí el plan perfecto del Señor, ¿verdad? Y todos los días vamos entendiéndolo poco a poco. Comenzamos con el Ministerio de Mujeres que se llama Poderosas en Cristo. Luego de la pandemia estuvimos básicamente 3 años con el ministerio haciendo estos diferentes Zoom, entrevistando diferentes personas, hablando de la palabra del Padre como tal. Y luego de eso, hace poco, ¿verdad? En este mismo año, el Señor, por medio de un sueño, me entrega este ministerio, este bebé, ¿verdad? Y así fue en un sueño. Y yo quiero hablar de eso rapidito porque todavía hay personas que del mismo ministerio que todavía, que son nuevos y que todavía no conocen de dónde salió Ebenezer Ministry. Yo tuve un sueño donde el Señor me muestra a una mujer que había dado a luz y el bebé había fallecido. Adiós, perdóname. La mujer había dado a luz y ella había fallecido. Y estaba en el sepelio, yo podía ver el sepelio de la dama y quería que el bebé lo llevara en el mismo féretro, ¿verdad? Hasta el cementerio. Usted sabe que cuando se mete el enemigo, quiere interponerse, ¿verdad? Siempre que el Padre nos da algo, el enemigo se va a querer interponer. Eso lo sabemos. Así que dentro de los sueños, el enemigo quiere robar, ¿verdad? El sueño. Habían personas que me decían, tienen que poner el bebé en esta canasta y enterrarlo con la madre. Y yo decía, no, yo no voy a enterrar, ese bebé se va a morir. Dámelo en las manos. Me dieron el bebé en las manos. Yo me siento para hacerlo muy rápido y tener tiempo para el recurso, ¿verdad? De esta noche. Me dan el bebé en las manos. Yo me quedo con el bebé, lo observo, es hermoso. Y de repente salen sacerdotes, salen monaguillos y empiezan a dar un servicio de la Iglesia Católica. Y yo dije, wow, pero ¿qué es esto? Pero yo estoy con el bebé. Luego termina el servicio de la Iglesia Católica, se lo estoy diciendo muy rápido, el servicio de la Iglesia Católica y de momento entra adoradores, danzores, músicos y empiezan a dar un culto. Y yo no entendía y el féretro ahí. El punto es que yo me quedo con el bebé y cuando despierto empecé a pedirle la revelación al Padre y podía entender que el bebé era un ministerio, podía entender porque desde un comienzo que empezamos a hacer estos tipos de Zoom, se conectaban personas de diferentes doctrinas, se conectaban católicos, se conectaban bautistas, se conectaban metodistas, se conectaban pentecostales, ¿verdad? Lo que hacíamos era llevar la palabra del Padre tal cual, ¿verdad?
lo dice nuestro evangelio, ¿verdad? Nuestra palabra, nuestra Biblia, siempre reconociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y tratando de imitar a Jesús. Eso yo lo entendí, ¿verdad? ¿Y por qué digo tratando de imitar a Jesús? Porque es bien cuesta arriba, pero yo digo que todo cristiano debe caminar emulando a nuestro Padre celestial, ¿verdad? A nuestro Jesús, que por eso el Padre lo envió al mundo, para que nosotros lo viéramos cómo caminaba, ¿verdad? Básicamente pudiéramos leerlo porque no lo vimos, ¿verdad? Lamentablemente, pero sí lo vieron los apóstoles y sí supieron cómo caminó, ¿verdad? Entonces, el ministerio se trata de eso, a la manera de Cristo. ¿Qué pasa? Que yo decía, Padre, pero ¿por qué me muestras a una persona muerta? ¿Verdad? ¿Por qué me muestra a una mujer muerta? Y no entendía. Pues mira, era sencillo. El Padre me dijo, esa eras tú. Esa eras tú. Porque yo fui nacida y criada en la Iglesia Católica. Y gracias a Dios me choqué con esa cruz y conocí lo que es el Evangelio, ¿verdad? Hace unos años atrás. Pues el Padre me dijo, esa eras tú, estás muriendo a esa vieja criatura para lo que yo te estoy entregando nuevo. ¿Qué sucede? Yo decía, Padre, ¿por qué una misa, un culto? Y el Padre me dice, porque quiero que lleves el Evangelio sin etiquetas. Yo dije, wow, sin etiqueta. Y ahí fue que pude entender por qué se conectaban al comienzo personas católicos, bautistas, metodistas. Mira, eso es una religión. Y estamos ya en los tiempos, en unos tiempos donde no hay tiempo. Estamos en un tiempo donde ya no hay tiempo y lo que el Padre quiere, que tú lleves la palabra, que tú lleves el plan de salvación, tal cual lo dice la palabra, sin ningún tipo de etiqueta, ¿verdad? Que lleves el amor, que enseñe del perdón como caminó Jesús. Y eso fue lo que pude entender. ¿Por qué online? Porque el Padre también dio una palabra donde vas a llegar a las naciones. Si me ven haciendo esto es que estoy dejando entrar a todo el mundo al Zoom. El Padre dijo las naciones y yo dije, wow, las naciones. Y tú piensas que, wow, voy a estar alrededor del mundo. Pero mira, las naciones comienza desde aquí, porque para eso son las plataformas, para eso son las redes sociales, para eso es la internet, para que tú lleves el evangelio donde quiera que sea que tú te envuelvas, ¿verdad? Y estas plataformas, que es lo nuevo, hacen que pueda llegar a las naciones, porque realmente se han conectado personas de diferentes países, se conectan personas de México, de Honduras, de República Dominicana, de Colombia, de Panamá, de Estados Unidos. Entonces, llegamos a las naciones, ¿verdad? Y yo sé que el Padre tiene mucho más por ahí, pero hoy yo quiero decirte que si tú también tienes un testimonio, porque yo creo que todas tenemos un testimonio, si tú has chocado con esa cruz, tienes un testimonio. Así que yo creo que todos tenemos un testimonio y es una manera de evangelizar a muchas otras personas, es una manera de llevar el mensaje del Padre a otras personas. Si todavía tú no te sabes la palabra, si todavía tú piensas que no puedes fluir, que no puedes predicar, mira, simplemente cuenta tu testimonio, cuenta de dónde el Señor te sacó, cuenta qué el Señor ha hecho en tu vida, porque cuando el Señor nos procesa y luego nos saca de ahí, es para Él glorificarse. Y es para que tú lo cuentes, es para que tú edifiques a otro, levantes a otro. Así como Él te ha levantado a ti, levantes a otro. Así que no quiero extenderme más, quiero explicarle por qué Ebenecer. Cuando yo le pregunté, Padre, Ebenecer, pero tantas iglesias que se llaman Ebenecer, ¿verdad? En diferentes países o tantos ministerios que se llaman Ebenecer, pero no es lo que yo diga, es lo que diga el Padre. Y yo no me muevo sin que Él me dirija. Aunque yo quería otro nombre, el Padre dijo Ebenecer, ¿sabes por qué? Porque hasta aquí te he traído yo.
Yo dije, ok. Y Ebenezer significa, ¿verdad? Para hablarle un poquito, roca de salvación, roca de ayuda, roca de socorro, donde el dueño y señor de los ministerios, porque serán varios, será Jesús. Esa fue la palabra, ¿verdad? Y la misión es ayudar, salvar vida, llevar el evangelio sin manchas, sin etiqueta, puesto los ojos en la roca y solo dirigidos por él. El día 11 de septiembre, que es el día de mi cumpleaños, fue donde el Señor me confirmó esta palabra. Fue donde el Señor me confirmó el nombre del ministerio. Roca de salvación, llevando la palabra con autoridad y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo va a ser? A la manera de Cristo. Esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo cristiano. A la manera de Cristo. Un ministerio diferente, pero un ministerio que sale del corazón de Jesús. Y que hoy se lo presentamos con mucho amor, con mucho entusiasmo de que el próximo recurso sea alguna de ustedes también. Que si tú quieres contar tu ministerio, tu testimonio, contáctanos para que también puedas edificar a otras, puedas levantar a otras. Y los testimonios son para edificar al Padre, para glorificar, para que Él se glorifique, ¿verdad? Y para proseguir y luego dejar a nuestro recurso, tenemos el placer de presentar a una adoradora que se llama Glory Colón, que viene del Ministerio de Adoración Eliam. Y Glory, ¿dónde estás por ahí? Amén, aquí estoy aquí. Amén, amén. Les voy a pedir de favor, ¿verdad? A todas que mantengan el micrófono apagado para que ella, ¿verdad? Se pueda escuchar bien la adoración y podamos disfrutarla y que usted también entre en comunión con el Padre. Mira, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Así que entra en comunión con el Padre, adórale, gózate en esta hora y media, no sé, lo que el Espíritu Santo nos diga, ¿verdad? Que vas a estar con nosotros. Y de una vez le doy la más cordial bienvenida a todas las que se han conectado, que no son parte del ministerio, o a todos los que se han conectado. Gracias por estar aquí, gracias por apoyar a nuestros recursos, gracias por apoyar esto que estamos haciendo realmente para papá. Así que, Glory. Dios les bendiga a todas esas guerreras y guerreros, si hay un guerrero por ahí. Me responde el nombre de Glory Colón, pertenezco al Ministerio de Adoración Eliam. Eliam significa un pueblo escogido por Dios, que ¿verdad? Está a cargo de mi madre espiritual, Ana María Guillandó, que ella es de República Dominicana, y su esposo Nelson Colón. Están allá afuera ahora mismo. Amén. Voy a entonar esta alabanza del primer sencillo del ministerio, se llama Peleó, porque así Dios peleó. Yo estaba yo me aparté 4 años, me acabo de reconciliar, llevo como 6 meses ya, pero antes, estando en el Evangelio, antes de apartarme, estaba con una vida, doble vida. Y así mismo peleó, estaban orando por mí, mi madre decía, mi madre espiritual, Dios le dijo, ora por ella, úngela, que la veo que está muriendo espiritualmente. Y ahí fue que nació esta alabanza, y el ángel mismo peleó a mi favor, dijo, suéltala, Satanás, porque ella es mi adoradora. Y así Dios te dice esta noche, ¿verdad? Que tú eres su adoradora. No solamente es cantar bonito a Dios, adorar a Dios es con tu ejemplo, ¿verdad? Con tu vida, adorar a Dios. Amén. Espero que se gocen con esta alabanza. Me dicen cómo se escucha. ¿Escucha duro? ¿Escucha bien? Casi no se escucha. Amén, aleluya, te adoramos, Señor. Adora al Señor, aleluya. Porque en medio de la adoración, en medio de la alabanza, se rompen las cadenas, aleluya. Pelea por tu ministerio, por tu matrimonio, por tu hogar en esta hora. Estremeció las tinieblas, un ángel peleó a mi favor.
Se cayeron las cadenas que ataban mi vida hoy. Ataban con cadenas mis manos, mis pies y mi voz. De rodillas yo clamé a Cristo y a lo lejos se escucha su voz. Suelta la que es mía, es mi adoradora y yo pagué un precio. Le daré la victoria, suelta la que es mía, es mi adoradora y yo pagué un precio. Le daré la victoria, suelta la que es mía, y yo pagué un precio, le daré la victoria. Aleluya, aleluya, te adoramos, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, limpia los aires, Señor, aleluya. Oh, gloria es tu nombre, mi Dios, te adoramos. Levantamos nuestras manos a ti, Señor Jesús. Aleluya. Refrendo que calma los vientos, a sus pisadas se va mi temor. Yo estaba mujerita cargada y herida, me hizo libre y del abismo me rescató. Y él limpió, negó la vida, me selló con el espíritu de la unción. Limpió y me dio la vida, me selló con el espíritu de unción. Suelta la que es mía, es mi adoradora, y yo pagué un precio. Le daré la victoria, suelta la que es mía. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, mi Dios. Adoramos, Señor. Aleluya. Suelta los ministerios, Satanás, en esta hora. Aleluya. Oh, suelta los matrimonios en esta hora, Espíritu Santo. Suelta a los hijos, suelta a los jóvenes, suelta a la niñez en esta hora, Espíritu Santo. Aleluya. Oh, ven tocando a estas mujeres guerreras, Señor. Aleluya. Todo ministerio paralizado. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh, te adoramos, papá, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rompe las cadenas, Señor. Oh, pudre los yugos, Espíritu Santo. Suelta la que es mía, es duradera, que yo pagué un precio. Le daré la victoria, suelta la que es mía, es mi adoradora, y yo pagué un precio. Le daré la victoria y se lo suelta la que es mía, y es mi adoradora, y yo pagué un precio. Le daré la victoria, suelta la que es mía, es mi adoradora, y yo pagué un precio. Le daré la victoria. Por la victoria. Aleluya, tiene la gloria y la honra, Señor, aleluya. Así que levántense y sigan caminando. Aleluya. Poderoso. Gloria a Dios, qué poderoso es el Señor. Gracias, Gloria, y te bendecimos. Qué linda voz. Amén, la gloria Padre de va a Dios. hacer grandes cosas contigo. Qué bueno que regresaste a sus manos. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Qué lindo eres, papá. Bueno, y para presentar a nuestro recurso, ¿verdad? De esta noche, una empresaria, una mujer que conocemos parte de su testimonio, ¿verdad? Un poquito de su testimonio de lo que ha pasado. Pero sabemos que cada cosa que pasó, que cada situación, que cada proceso, que cada prueba que pasó es para hacer la mujer guerrera que es hoy, ¿verdad? Es para pasar de víctima a guerrera. Es para pasar de, de una limpieza, ¿verdad? También. Yo siempre digo que cuando el Señor permite cada proceso, cada prueba de nuestra vida, cada proceso y cada prueba es parte de de nuestro entrenamiento. El Señor nos entrena. Yo no sé si usted lo sabía, lo miraba de esa manera, pero cada proceso, cada prueba es un entrenamiento para lo próximo que te va a entregar el Señor.
Y ella tuvo que pasar varios entrenamientos para que hoy pudiera estar aquí testificando. Y quiero decirle, como se lo dije ahorita y se lo voy a decir públicamente, ¿verdad? Delante de ustedes, este es el comienzo de ese poderoso ministerio que el Señor ha puesto en sus manos. Es el comienzo de grandes invitaciones que vienen para su vida. Es el comienzo y mira, te digo que el Padre te dice, es tiempo ya de avanzar. Es tiempo de salir de lo llanito y sumergirte, ¿verdad? Allá en lo profundo, Mari, porque ya tú estás lista. Ya el Señor te ha preparado. Y en el camino te va a seguir preparando para lo próximo y lo próximo y lo próximo. Pero ya es tiempo. Y mira, el Señor te dice a prisa, que te necesita a prisa, que te quiere a prisa, que es tiempo de empezar a caminar. Es tiempo de empezar a hablar. Es tiempo de ir más allá. Y desde hoy comienza puertas abiertas para ti, para tu ministerio. Puertas abiertas desde hoy. Eso es lo que puedo sentir, ¿verdad? En mi espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Puertas abiertas. Vendrán muchas invitaciones. Vendrán invitaciones desde hoy en adelante. Así que gracias por estar aquí. Te bendecimos, te honramos, así que los micrófonos y las cámaras son todas suyas. Vamos allá, vamos allá. Muchas bendiciones, buenas noches para todos y para todas las que se encuentran ahí conectados. Para mí, wow, no sé ni cómo empezar luego, ¿verdad?, de esa declaración tan linda de parte del Señor. Créanme que me estremeció porque desde esta mañana lo que he estado es recibiendo oración y mensajes de mis pastores, de hermanos de la iglesia, de personas que realmente sé que me aman y que están ahí a la expectativa de lo que Dios va a hacer, ¿verdad?, conmigo para Él la gloria. Y toda palabra ha ido acorde y hoy puedo entender que Dios tiene una sola boca y cuando Él quiere decirte algo, no hay variación de palabra. Todas las palabras que me ha traído hoy por medio de todo lo que me han escrito han ido alineados a aceleramiento, a prisa. Y realmente me estremeció porque sé que ciertamente esto es de parte del Padre y nada, a ponernos para eso. Quiero darle las gracias, ¿verdad?, a todos y a todas las que se conectaron, a todos los que me están apoyando, a todos los que creen en mí, en lo que Dios ha hablado para mi vida, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios de promesa y que cumple. Y esto que están viendo hoy aquí es parte de lo que es una promesa cumplida. Y van a ver el por qué, porque, ¿verdad?, sin más ni menos preámbulos, ¿verdad? Quiero comenzar porque ha sido tanto y tantos los procesos, ¿verdad?, que si no nos vamos en vigilia y pues eso no era. Me encantaría, no sé, que prendieran las cámaras, verles sus caritas. Para mí sería de bendición verles, conocerles. Nunca he hecho nada en Zoom, siempre estoy conectada a mis redes, Facebook, TikTok, etcétera, pero por Zoom nunca he tenido, ¿verdad?, la bendición y el privilegio como hoy de hacerlo. Y me gustaría, ¿verdad?, pues verle las caritas. Por ahí veo a muchas de mis amigas, a muchas de mis seguidoras de TikTok, a hermanas y de la iglesia, a pastores invitados. De verdad que para mí es una bendición que estén aquí. Y nada, quiero comenzar, ¿verdad?, hablándoles de, yo las amo más. Quiero comenzar, ¿verdad?, hablándoles desde mis comienzos. No voy a hablar de mi niñez porque, ¿verdad?, nos amanecemos, pero ciertamente quiero hablar desde este punto en específico donde me casé siendo, ¿verdad?, una niña joven, porque pues a pesar de que vengo de un hogar funcional, cuando uno llega a la adolescencia, llega este momento de rebeldía a nuestra vida, donde creemos que no lo sabemos todo, donde queremos hacer, ¿verdad?, lo que nos place. Pero llegó un momento en mi vida, ¿verdad?, ya en la high school, donde comencé a hacer cosas que sabía que no iban acorde a la palabra de Dios. Y ahí comienza, ¿verdad?, lo que es mi vida a vivir de consecuencias, ¿verdad? De consecuencias de nuestras decisiones, porque las decisiones en nuestra vida, yo siempre he dicho que nos van a traer bendiciones o consecuencias. Y en ese momento de mi niñez, de mi juventud, yo vivía bajo consecuencias hasta que Cristo llegó, ¿verdad? Que ahí comenzamos los procesos hasta la bendición. Pero entonces, ¿qué sucede?
En medio de esa edad de adolescencia, hacía cosas indebidas, como le dije, estaba en vicios, en cosas que hacemos todos los jóvenes, y conocí a mi esposo. Y de ahí, literal, no duré nada con él, me casé, joven al fin, ignorante, me casé, quedé embarazada, y le puedo decir que vengo de un matrimonio totalmente de la calle. En ese momento, ¿verdad? Siendo así de joven, eh, pues mi esposo, lamentablemente, ¿verdad? Tengo que decirlo, el Señor lo sabe, yo no puedo ocultar nada, si nunca me escondí de Dios, no me puedo esconder de nadie. Yo quiero hacer aquí lo más clara y lo más transparente para que muchas se puedan identificar conmigo y sepan que si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Porque es que de lo vil, lo menospreciado, ¿verdad? Escoge el Señor. Comenzamos en esta vida de calle, comenzamos en esta vida al garete, de vicios, de droga, todas estas cosas. Y no fue en un momento, ¿verdad? Que pasamos muchas transiciones, muchos procesos en el matrimonio, muchas cosas que el Señor, ¿verdad? Me probó a mi esposo por medio de lo que fue una situación de un cáncer. Ahí en esa, ¿verdad? Esa vida que llevábamos, a ver que le dio cáncer, yo pensaba que, no, ¿verdad? Que iba a haber un cambio en nuestra vida o que tal vez íbamos a dejar de hacer las cosas que hacíamos, pero ciertamente así no fue. Pero aún así, en medio de mi situación, yo, ¿verdad? Como todos, humanamente y carnalmente, siempre decimos, yo no voy a buscar de Dios ahora porque mi esposo tiene cáncer, porque ¿qué va a pensar la gente? Ah, mira, tanto que de esto en la calle, y ahora vienen a buscar de Dios porque su esposo está en medio de un proceso. Pues no, yo simplemente a solas con Dios, porque el hecho de que, ¿verdad? En cierto punto no le sirvamos al Señor, nosotros podemos intimar, nosotros podemos hablar, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que tenemos ese acceso para llegar a Él por medio de la oración. Y yo recuerdo que yo le decía al Señor, yo no voy a ir a la iglesia porque no quiero que me tilden de hipócrita, pero ciertamente si tú lo sanas y tú le das, Y muévete. si tú lo sanas y tú le das esa oportunidad de vida, yo prometo que voy a cambiar, que voy a buscar de ti y que quiero que mi familia cambie. Pues, ¿qué sucede? Pasamos el proceso del cáncer, un cáncer, ¿verdad? Para ti que puedas estar pasando una enfermedad, quiero decirte que no importa lo que puedas estar pasando y cuál sea tu enfermedad, el Señor se puede glorificar en tu vida. Solo créelo, camina, porque si el Señor lo hizo con mi esposo, con un cáncer linfático metastizado al hígado y a la médula ósea, lo hizo con él, etapa 4, en fin, forrado de nódulos en todo su cuerpo, y el Señor lo sanó a nivel de cuando su médico vio esos exámenes finales luego de todo el proceso, porque es que el Señor muchas veces te va a sanar, pero permite ese proceso, porque en medio de ese proceso es que uno aprende, es que uno crece, es que uno medita, es que uno lo busca. Lamentablemente, en las buenas alabamos, adoramos y glorificamos, pero en las malas es cuando clamamos, es cuando gemimos, es cuando intercedemos, y eso muchas veces es lo que busca el Padre de nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el médico lo ve, le dice, ¿tú le sirves al Señor? Eso a mí me sorprendió, y mi esposo le dice que no. Y él le dijo, pues yo te recomiendo que busques de Dios, porque si yo te enseño el examen de tu primera vez, cuando tú llegaste aquí, y yo te enseño el último examen, yo te puedo decir que en tu cuerpo no hay ni una evidencia, no hay ni una cicatrización de nódulo, en tu cuerpo no hay nada que refleje que tú tuviste cáncer. Yo comencé a llorar y ahí me preparé y yo dije, tengo que darle con todo. Yo prometí y yo tengo que cumplir con el Señor. Y recuerdo que comencé a ir a la iglesia, él seguía, ¿verdad? Su vida normal, yo se la respetaba, pero yo comencé a ir a la iglesia, yo comencé a buscar de Dios, yo comencé a cumplir. En mi corazón había ese anhelo de querer ser esa mujer sabia, pero ¿qué sucede? Cuando comenzamos a buscar de Dios y nuestra pareja no le sirve al Señor, es bien difícil, hay una lucha entre el bien y el mal. Y yo sentía que a veces no podía, porque era fuerte la guerra que me hacía, pero yo me aferraba al Señor, yo me iba de rodillas, porque ¿saben qué? Como toda mujer que viene de la calle, era bien mal hablada, era bien mal criada, era bien contestona, era bien manipuladora. ¿Qué puedo decir? Alaba por ahí, ¿verdad? Porque yo sé que esto va a bendecir, esto va a confrontar, esto va a edificar, pero ciertamente yo sé que va a pisar callo, pero te va a bendecir.
Así que yo era ese tipo de mujer así y yo aprendí en ese tiempo a lo que fue a controlar, a refrenar, a aprender a callar cuando tenía que callar, a hablar cuando tenía que hablar, porque ciertamente yo quería dejarme llevar y guiarme por el Espíritu Santo. Porque cuando uno quiere que su entorno cambie, alaba, uno tiene que dar el ejemplo como mujer sabia. Así que, me están escribiendo? Discúlpenme para entrar al enlace. Anyway, ¿qué les puedo decir? Pues era ese tipo de mujer y se me hacía bien difícil esa lucha. Yo quería contestar, yo quería decirle mil cosas como toda mujer, pero aprendí. El Señor me dio la fuerza porque déjame decirte que cuando tú tienes la disposición de que el Señor trabaje, de que el Señor obre para bien y cuando tú tienes la fe de que Dios lo puede hacer, Él se glorifica en nuestras vidas. Nuestra fe no va a ser dejada en vergüenza siempre y cuando sea para glorificar al Señor. Y esto te lo quiero dejar bien claro, porque es algo que me funcionó y que aún así me sigue funcionando cada vez que estoy en medio de una situación en la cual yo sé que yo no tengo el control, pero Dios sí. Y cuando está la fe, el Señor se glorifica. Luego de eso comencé a ir a la iglesia, seguí obedeciendo, haciendo las cosas bien. Recuerdo que un día a esa iglesia que iba, ya yo estaba tomando hasta las clases para bautizarme y recuerdo que se acerca la maestra de mi hijo de Head Start. Miren cómo habrá Dios, no le servía al Señor. Y ella sabía todo este proceso del cáncer de mi esposo porque mi nena iba a la escuelita, ella sabía todo el revolú y toda la cosa. Y le estoy hablando del bautismo y todo, y ella me dice, ¿sabes qué? No te bautices. Y yo aquí está hablando la carne, porque esto es de Dios, uno bautizarse. Y me dice, yo siento en mi espíritu decirte que esperes, que Él va a ser restaurado y que te vas a bautizar con Él. Y eso a mí me estremeció porque yo dije, restaurado. Chachos, este hombre, que esto es calle, esto no hay por dónde hablarle de Dios, esto no hay por dónde hacer nada, ¿sabes? Esto es difícil. Pero creí y no seguí cogiendo las clases de bautismo. Recuerdo que seguía yendo a la iglesia y en medio de una invitación de un muchacho que conocíamos corriendo por atrás, porque en esa vida errada que llevábamos, corríamos por atrás, corríamos motora, montábamos a caballo, en fin, calle full. Pues recuerdo que un muchacho que corría por atrás con nosotros le hizo una invitación porque era cristiano y le hizo una invitación a esa iglesia. Ahí, mira, como él vio que yo iba a la iglesia y toda la cosa, pues él dijo, pues como él era así, no manipulador, pero en el sentido de que, en serio, pues yo no voy a ir a la que ella quiera, yo voy a ir para acá que me invitaron. Estrategias de papá. Dios sabe cómo hace todo. Pues yo como mujer sabia, yo dije, Dios es un Dios de unión, Dios no es un Dios de separación. Ya a mí me hablaron de que acá me puedo bautizar, ¿sabes? Que me puedo bautizar y todas las cosas. Yo dije, me voy para acá con él. Me voy para acá con él y visitamos. Le puedo decir que Dios comenzó a hablarme de un ministerio pastoral, de un ministerio evangelístico, de que iba a ser Dios mío, la representante de la niñez, mil cosas. Y yo decía, wow, le hablaron a él, muchas cosas lindas pasando. Pero todos sabemos que Dios es un Dios de orden. Para que ese propósito llegue a cumplimiento, hay que haber un orden. Recuerdo que yo me tenía que casar, que tenía que estar bautizada, que todo eso tenía que ocurrir para que, ¿verdad?, se llevara a cabo. Recuerdo que, ¿verdad?, me acerqué a él y le conté, luego de varios meses yendo, ¿verdad?, es que le estoy tratando de adelantar todo un poco. Luego de no fue que llegamos a la iglesia y yo rápido me quise casar, ¿verdad? Porque se va. Comencé a hablarle, tenemos que, ¿verdad?, poner nuestra vida en orden. Él se renegó, él que no, que ya me estaba lavando el cerebro en la iglesia, que él no se iba a casar, ya llevábamos 13 años juntos, que la gente después que se casa se deja, que bla, 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 todos esos mitos, ¿verdad?, que suceden cuando, ¿verdad?, no le creemos a Dios y no tomamos en serio ese pacto que hacemos delante del Señor. Y recuerdo yo que yo lo dejé, comencé a ser sabia, seguí siendo sabia, hice silencio y yo dije, pues voy a orar, porque si me pongo pico a pico, hablando aquí arroz y habichuela, si me pongo pico a pico lo voy a alejar más. Me acerqué a varias hermanas de la iglesia y les convoqué en unirnos en ayuno y en oración. Yo les dije, tengo que poner mi vida en orden, Dios habló, esto se tiene que cumplir, nada. Oramos. 3 meses. 3 meses, recuerdo que la pastora nos hizo una reunión y, ¿verdad?, le dijo a él, la decisión es tuya, ella está clara,
¿verdad? Mujer aquí que me escuchas, que a lo mejor quieres poner tu vida en orden y que el Señor, ¿verdad? Habló, pero, ¿verdad? A veces tenemos esposos que todavía no están en ese nivel de conocimiento. Eh, busca personas intercesoras, mujeres poderosas en el espíritu, porque sabemos que para Dios no hay nada imposible y más cuando Él habló. Cuando Él habló, se tiene que cumplir por default. Ahora hay que pelear, hay que hacer lo nuestro, hay que hacer lo que nos corresponde, lo que nos toca. Entonces, pues nada, yo me puse como mujer sabia a orar, a orar, a orar. Y al cabo de 3 meses hicimos la reunión y la pastora le dijo, yo te voy a ser sincera. Ella está clara de a lo que va. Ella está consciente de que Dios la llamó. Y en esta vida, nosotros cuando Dios llama, tenemos que obedecer. Porque si no es a la buena, es a la mala. Y yo te voy a decir una cosa, Víctor Jiménez. Ella no va a dejar a Dios por nada ni por nadie. Y es duro lo que te voy a decir, pero sí va a dejar lo que sea por seguir a Dios. Recuerdo que hubo un silencio sepulcral. Él lo analizó y si rápido le preguntó qué hay que hacer, qué papeles hay que conseguir. Yo quiero que Dios cumpla la vida de mi esposa lo que él habló y etcétera. Le puedo decir que eso fue, realmente no recuerdo, sé que me casé para octubre, pero eso fue 2 meses antes. Yo trabajaba para un colegio cristiano, la hermana de la dueña era, que Dios lo sabe todo, coordinaba bodas. Eso es así, la salvación es individual. Yo lo podía amar y, ¿verdad? Que estoy leyendo los comentarios y me gusta, ¿verdad? Hacer las partes. Yo lo podía amar y todo, pero uno sabe a quién le cree, uno sabe el Dios que le sirve. Y en este momento tal vez te puse entre la espada y la pared, pero o te alineas o te quedas atrás y en su momento Dios trabajará contigo y restaurará y pues llegaste. Pero en ese momento yo voy a lo que Dios habló. Hay que ser obediente. Entonces recuerdo que trabajaba en ese colegio y la hermana de la dueña pues era coordinadora de bodas. Y como Dios estaba en el asunto, ella me coordinó todo. Nos casamos en mi casa, yo no podía creerlo, yo no tuve que poner nada, a mí me pagaron el traje, a mí me pagaron los zapatos, maquillaje, a mí me peinaron, me regalaron el bizcocho, en fin, yo puse mi casa. Y el área que decoraron, eso parecía un salón. ¿Qué les puedo decir? Todo, porque pues que cuando Dios está en el asunto, todo tiene que fluir. Luego de eso, en medio de esos preparativos de la boda, comenzamos a coger las clases de bautismo. Alaba. Porque es que cuando el Señor habla, Él cumple. Y recuerdo yo que yo no lo podía creer, clase tras clase, clase tras clase. Yo decía, Dios mío, Señor, lo que tú haces, ¿sabes? Ciertamente yo no podía imaginar que hace tal vez 1 año y pico atrás tú dijeras esta palabra y yo hoy estoy viendo lo que es ya a punto de caramelo el cumplimiento, porque me casé un 15 y un 23 yo me estaba casando, bautizando, perdón, en las aguas con él. Fue una experiencia maravillosa, saber que tal vez que lo que yo pensaba que la piedra, la maestra del salón me estaba hablando, decía esto es en la chuleta, más no, era Dios hablando a través de ella. Por eso muchas veces es importante el discernir. Siempre es bueno discernir, pedirle al Señor discernimiento, porque muchas veces vas a recibir palabras de quien menos tú esperas. Y si no tienes el discernimiento, puedes pensar que es hasta el enemigo trayéndote palabras, que eso no es de Dios y es Dios hablando, porque Dios utiliza a quien Él quiera. Así que nos casamos, nos bautizamos, todo perfecto. Dios comenzó a poner, ¿verdad? Aún más nuestra vida en orden, etcétera, para aquí, para allá, y ni haber bendiciones preciosas. Y nada, recuerdo que es que Dios es tan poderoso. Dios me preparó en esa iglesia, me capacitó y yo soy fiel creyente que muchas veces el Señor nos prepara en cierto lugar porque somos semilla, que en algún momento vamos a dar fruto, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? El Señor me comenzó a hacer esa semilla y me plantó ahí en esa iglesia para que yo adquiriera ciertas cosas, para que en medio de esa amistad con mi esposo, de ese varón, Dios pudiera comenzar a trabajar con mi esposo. Pero luego de eso, Dios utilizó la estrategia de que necesitaba un trabajo y Discúlpame, Ismari, te puse, Se fue para Rincón con te el puse por equivocación el mute. Te bloquea el micrófono. Ahora sí.
Entonces, como le iba diciendo, pues, ¿verdad? Uno es semilla, Dios te plantó ahí, adquieres conocimiento, creces, sabiduría, todas esas cosas, pero Dios siempre va a crear estrategias nuevas, porque tal vez ahí eres el lugar donde te sembró, pero luego te va a pasar a otro lugar donde ahí es que vas a dar los frutos. Entonces, ¿qué sucede? Dios creó la estrategia de que tal vez nos vimos en la necesidad porque pues mi esposo cambió, dejó la calle, no había la entrada. Y yo quise ser esa mujer sabia que edifica su hogar y ayudar y aportar. Yo siempre trabajé, pero era tal vez un part-time, whatever, lo que sea, porque en mi casa siempre había dinero. Entonces, pues yo quise ayudar como mujer sabia. Yo dije, no, yo tengo que buscarme un trabajo, ¿sabes? Completo, donde yo pueda aportar, donde yo pueda estar ahí, donde yo pueda ser también esa idónea y no dejarle solo la carga a mi esposo. Y recuerdo que habían convocado plazas para ese colegio y accedí. Pasé la entrevista y esa fue la estrategia definitivamente que Dios utilizó para llevarme a mi nueva iglesia. Porque una vez comencé a trabajar en el colegio, era una familiaridad, era algo bien bonito. La mayor parte de las maestras del colegio son pastoras de la iglesia, pastora de matrimonio, pastora de aquí, pastora de niños, pastora de allá. En fin, ya que ponga mute. En fin, algo poderoso. Y yo veía la mano de Dios. Luego me dio esa inquietud con comenzar a visitar a la iglesia. Recuerdo que eso fue, yo comencé en mayo, para septiembre comienzo a ir a esa iglesia. Y saben que para septiembre del 2017 llegó María. Yo perdí todo. Todo. Perdimos todo. ¿Qué les puedo decir? Fue un proceso bien difícil. Yo recuerdo que en el colegio pues convocaron, me ayudaron, me dieron la mano, estuvieron ahí, no me dejaban caer porque pues yo me tuve que mudar para casa de la abuelita de mi esposo. Dormíamos en un futón, mi esposo y mis hijos dormían en una cama de posiciones los dos. Fue un proceso bien difícil, donde vimos mucha oposición, donde vimos muchos procesos. Cuando yo, ¿verdad? Seguía congregándome, yendo a la iglesia, no permitía que el proceso me apartara del Señor, pero para finales de octubre, eso fue en septiembre, para finales de octubre tuve un accidente donde me choca mi guagua y me la desbaratan. Pierdo casa, pierdo guagua, mi medio de transportación para poder ir a trabajar. Pérdida tras pérdida, más aún así seguía aferrada al Señor, sabía que servirle al Señor es un proceso, el Señor va a probar nuestra fidelidad, el Señor va a probar qué tan genuino es nosotros el querer cambiar, el querer ser nueva criatura, y que yo sabía que el Señor estaba probando mi fe. Pues nada, seguí, hablé con mi mamá, recuerdo que me prestó el carro, seguía trabajando, yendo al colegio, yendo a la iglesia, y todo el mundo me decía, y Mari, de verdad que tú eres, ¿sabes? Eres una mujer de fe, con todo lo que está pasando. Yo me hubiese quedado en mi casa, yo pongo excusa para no ir a la iglesia, yo no voy al trabajo y que sea lo que Dios quiera, porque si me metiste aquí me sacan. No, yo tengo que seguir caminando, yo tengo que seguir demostrando al Dios que yo le sirvo, yo tengo que seguir imitando, siendo semejante, ¿verdad? A Él, y caminando y creyendo en pos de sus promesas, porque yo no había visto la promesa de que Él había hablado para mi vida, ¿sabes? Yo sé que estoy en el proceso, pero yo no me puedo colgar en el proceso, porque los procesos se repiten. Si no pasan los exámenes, el Señor lo repite de otra manera, pero te lo repite, alaba. Entonces, ¿qué sucede? Seguí yendo al colegio, seguí trabajando, seguí todo. Seguimos recibiendo pues dinero, todas esas cosas. Empezamos a construir la casa, tuvimos que tumbarla por completo porque mi casa era en cemento y el techo era en zinc, pero no estaba construida para lo que era una torta. Tuvimos que romper la casa completa, empezar a hacer zapatas. Yo digo que el Señor me ministraba espiritualmente según yo construía mi hogar. Porque cuando aprendemos a ver las cosas espiritualmente, tú tienes que mezclar todo lo que vives en el diario vivir en el espíritu. Y yo sentía que el Señor tenía que derrumbarme por completo, quitarme todo y comenzar desde la zapata. Duele, pica, pero cuando el Señor está ahí, yo prefiero pasar los procesos de la mano de Dios que pasarlos sin Él. Comenzamos la construcción del hogar, comenzamos todo. Seguimos ahí recibiendo bendiciones, la gente acercando, ayudándonos, ofreciéndonos, mira, yo voy a hacerte esto, yo voy a hacer lo otro. Yo veía la mano de Dios en mi construcción, porque mira, si Dios no es un Dios de orden, que a nosotros no nos regalaron las ventanas,
sin antes ayudarnos con los bloques, a empañetar, ¿sabes? Es un Dios tan de orden que todo iba llegando a nuestro hogar según en el orden que se necesitaba. Por eso hoy yo también te quiero decir, ¿verdad? Porque yo puedo traerte testimonio, pero me gusta hablarte, que el Señor es un Señor de orden en nuestra vida. Y el Señor siempre te va a hacer pasar por el proceso y nunca queramos brincarlo, porque el proceso no se brinca, el proceso no se sobrelleva, el proceso hay que vivirlo y hay que afrontarlo con la mejor actitud, sabiendo que de Dios es el poder y que Él tiene el control para glorificarse y darte la victoria. Entonces, seguimos con toda la construcción del hogar. Comenzó la oposición cuando ya estábamos en las terminaciones, cuando ya estábamos en tirar la verja. ¿Por qué? Porque donde yo vivía no era un lugar tranquilo, donde yo vivía ya por varias ocasiones habían entrado balas a mi hogar. Era algo bien, bien fuerte. Y recuerdo que para ese tiempo, cuando ya estábamos en la fase afuera, mi esposo decide hacer la verja alta para evitar de que cuando esos tiros vinieran de al lado, no quiero entrar en detalle en cuanto a eso, cuando esas balas, ¿verdad?, llegaran a ese lado, pues no cruzaran para nuestro hogar. Pero ahí comenzó la oposición porque la verja que era muy alta, toda la cosa, comenzó la oposición en que no podíamos tirar la torta. Nos llevaron a corte. Estuvimos 3 meses luchando para que nos dieran los permisos para poder construir. Ya habíamos tirado el falso para tirar la torta y los paneles se comenzaban a doblar. Eso para mí era algo estremecedor, quebrantador, porque tú sabes lo que es luchar, trabajar, esforzarte, trabajar en la casa a diario para poder tener un hogar para tus hijos y que ahora comience el enemigo a levantarse para que tú no puedas ver la palabra cumplida. Era algo agotador en el tribunal, todas esas cosas hasta que nos dieron el permiso, pudimos tirar la torta, todo como Dios mandaba. Pero ¿qué sucede? Ahora vengo a la parte más difícil. Quiero que, ¿verdad?, abran su corazón, que tengan un oído presto, porque sé que esto va a bendecir a muchas personas. Luego de que construimos nuestro hogar, lo terminamos como para septiembre, octubre del 2019. Recuerdo que la comenzamos a pintar, a poner la casa bien bonita. Ya se van, mis amores. Los amo, Dios los cuide. ¿Ah? Disculpen, que está mi hijo aquí y se va y pues se está despidiendo de lo que como. Entonces, ¿qué sucede? Terminamos el hogar. Recuerdo que para noviembre reunimos la familia. Antes de eso, ¿verdad?, convocamos a la iglesia, oramos, ungimos, declaramos una palabra sobre mi hogar. Luego de eso, en noviembre, invitamos a la familia, la pasamos súper bien. Todo de maravilla, contentos. Luego de 2 años durmiendo en un futón, podíamos estar en la casa en la que nos bajamos, en la que construimos con el sudor de nuestra frente, sin tener que tocar esa vida de la calle para poder tener un hogar. ¿Sabe? Eso para mí era una satisfacción, porque cuando le creemos a Dios, Él lo hace todo posible, sabiendo que Él es el dueño del oro y la plata y que Él, ¿verdad?, provee como Él quiere. Luego de eso, recuerdo que despedimos el año ahí también y llegó la pandemia. Llegó la bendita pandemia a nuestras vidas, ¿verdad?, que tanto ¿verdad?, nos hizo daño a muchos, pero también nos hizo crecer, nos procesó, nos quebrantó, pero aprendimos a valorar tal vez más la vida, a valorar tal vez más el estar con nuestra familia. Tal vez yo entiendo que en cierto punto nos obligó a unirnos, a estar más cerca, porque pues al perder mucho ese tiempo de trabajar, pues nos obligó a estar en la casa con nuestra familia, con nuestro primer ministerio, y muchos aprendimos, ¿verdad?, a valorar eso y atesorarlo. Pero recuerdo que llegó ese marzo 16, donde anunciaron que iban a cerrar todo Puerto Rico y que no iba a haber nada abierto, a menos que fueran, ¿verdad?, locales esenciales, farmacias, supermercados, enfermeros, hospitales, etcétera. Y estábamos en mi casa. Mi esposo y yo trabajábamos juntos en ese momento en un grooming. Yo era la gerente y él era el chofer. Yo le había conseguido trabajo y estaba muy bien. Te digo que algo bien hermoso, bien de Dios. Y pues como estábamos los dos libres también, pues estábamos en mi casa. Recuerdo que ese marzo 20
¿verdad? Cambió mi vida por completo. Ese marzo 20 en la mañana nosotros teníamos un perrito, el cual estábamos entrenando para competir y todas esas cosas, porque a mi esposo le gustaba todo eso y pues yo siempre lo apoyaba en todas sus locuras. Y recuerdo que yéndose la muchacha que estaba, ¿verdad? Entrenando al perrito, mi esposo me dice, vengo ahora, voy al puesto. Y yo, no hay problema, le dije, me recuerdo yo, me trajo un sneaker. Ese es mi, ¿verdad? Mi chocolate favorito. Y él llega, recuerdo que me dice, voy a bajar, voy a buscar la guagua para bajar el heno de los caballos. Quiero hablarle detalladamente esto porque quiero que entiendan cómo el Señor, ¿verdad? Permite siempre las cosas, pero todo es con un propósito y en el momento no se entienden, pero a su momento sí. Y en ese momento, pues él va y busca la guagua. Yo recuerdo que estábamos conectados al Zoom, porque fue un domingo, de la iglesia a la que sí pertenecíamos al principio, y estábamos conectados en ese Zoom, porque como no podíamos ir a la iglesia y a esa hora, pues nos conectamos ahí. Yo le estaba viendo, él se fue a hacer eso. Y recuerdo que me empezaron a entrar mensajes de mis clientas. En ese momento, ¿verdad? Trabajaba desde mi casa para poder ayudarle a él, vendía Bill Romans. Y me fui para atrás, para las escaleras, para donde están los caballos, para acompañarlo y me siento en las escaleras a hablar y a textear, cuando de momento yo comienzo a sentir lo que son ese escenario, esa pesadilla de ráfagas. Y yo estoy sentada de espalda a la marquesina, sentada en la puerta que daba para atrás de mi cuarto para la parte de atrás. Y yo comienzo a ver cómo las balas pasaban y daban en la carretilla, en la jaula de los caballos. Yo decía, mataron los caballos. Y entonces yo decía, ¿sabes? ¿Será de la casa del vecino para acá? Porque había una parte de la verja que terminaba y todavía se veía la casa. ¿O dónde será? Pero recuerdo que en ese momento mi hijo estaba fuera con nosotros porque íbamos a bañar caballo, íbamos a hacer lo que hacíamos todos los domingos después de la iglesia. Y yo miro allá para una esquina de la jaula de los caballos y veo a mi hijo. Le digo, no corras, quédate ahí, por favor. Y él en el desespero corre hacia mí. Y yo recuerdo, ¿verdad? Que yo estoy en esta área, aquí está la marquesina y aquí había una pared y él estaba detrás de la pared. Pero en ese transcurso que él corre por miedo hacia mí, él pasa ese tramo donde no hay pared. Y ahí él, lamentablemente, cuando se vira, ve la escena donde ve a su papá tirado en el suelo, tiroteado, y cuando él grita, papi, 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 ahí yo veo desde donde estaba sentada cómo él hace así. Y yo cerré mis ojos y yo dije, no puede ser, no puede ser. Acabo de escuchar a él decir papi y él acaba de estremecerse, que yo pensé que se caía al suelo. Ahí él, con ese impacto de bala, porque recibió un impacto de bala, corre hacia mí. Cuando él corre hacia mí, pasaron mil cosas por mi mente. Yo lo agarré, yo le apreté el pecho. Él comenzaba a decirme, mami, 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 mataron a papi, está tirado en el suelo. Hoy te puedo hablar con paz, hoy te puedo hablar con tranquilidad, hoy te puedo hablar desde una herida sanada. Yo creo que por eso hoy Dianesis decía que estoy lista, porque en otros momentos yo no podía hablar de esto, por más fuerte y por más que el Señor estuviera conmigo, porque es difícil para una madre estar en una situación como esta y ver a tu hijo herido de una bala en el pecho, donde tú no sabes dónde le dio, porque tú lo que ves es todo su pecho ensangrentado, diciéndote me voy a morir, y tú con él al hombro. Y cuando yo camino para la marquesina, yo recuerdo ver a mi esposo tirado, ensangrentado, desfigurado, y yo con mi nene al hombro, suelto a mi nene, lo pongo ahí a mi lado y yo trato de ver a ver si se podía hacer algo por él. Realmente no había nada que hacer. Agarro a mi nene, ahí comenzó a llegar la gente, mis vecinos, la familia de mi esposo que vivían al lado, y todo el mundo comenzó a gritar. Era una pesadilla, era algo horrible. Y yo lo único decía era, Señor, dame dirección, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Allá mi hijo mayor, que estaba haciendo el patio vecino, arrancó para donde mí. Yo verlo gritar encima de su papá, moverlo, me estremecía, correr para donde su hermano, que yo lo tenía al hombro. Eso a mí me estremecía. Yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Hasta que en un momento pude
controlar a todo el mundo. Yo le decía, saca, guarda tu celular, yo no quiero que nadie le tome fotos, por favor, respeta, ¿sabes? Yo sentía a Dios en control de la situación. Cuando la gente comenzaba a gritar, yo con el nene al hombro, yo decía, necesito que te controles. Yo tengo a mi hijo de 15 años y devastado, mira a mi hijo, y yo necesito que te controles. Allá llegó la familia, vámonos, vámonos, vámonos para el hospital. Y en ese momento, cuando yo como madre me voy a ir, el Señor me dice, profeta mío es. Profeta mío es. Y ahí vino esa palabra, se me eriza la piel, donde yo recuerdo que el Señor hacía un año atrás me había hablado por un profeta y yo creía en esa palabra. Y ese profeta me decía, ese cano, déjalo que brinque, déjalo que salte, porque profeta mío será. Y en ese momento esa palabra comenzó a estremecer mi mente y mi corazón y yo le creí a Dios. Yo me sentí como Abraham. Yo sentí que mi fe fue probada y que el Señor en ese momento me estaba pidiendo, ¿sabe? Suéltame a tu hijo, entrégame a tu hijo. Y entre ser madre, entre ser esposa, era una lucha, pero yo creí. ¿Por qué creí? Mira, yo no sé qué proceso tú puedas estar pasando, porque hay que ponerse en los pantalones de verdad de esa persona y tener empatía en ese momento entre esa lucha, pero cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees a Dios, tú tienes que irte por encima de lo que te pueda decir cualquier persona en la carne. Porque en ese momento todo el mundo comenzó. ¿Cómo te vas a quedar? Porque sabes que yo le dije, llévatelo, él no se va a morir. Llévatelo, él no se va a morir. Y recuerdo que comenzaron a mirarme como que esta está loca. Sí, estoy loca, pero le creo a Dios. Y yo le dije, llévatelo. La gente que en ese momento estaba ahí no le servía al Señor. Lo que yo estoy viendo y concebiendo en el espíritu, la persona que está en la carne no le va a entender. Y yo comencé a decir, Señor, no me dejes en vergüenza. Señor, no me dejes en vergüenza porque me van a juzgar. Pero ¿sabes qué? Dios había hablado. Sobre mi hijo había una promesa. Sobre mi hijo había una profecía. Y al Dios que yo le sirvo no miente ni se arrepiente. ¿Y sabes qué? Como yo no lo había visto profetizar, como yo no había visto esa promesa cumplida, como yo no lo había profetizando ni hablando de Dios, yo dije, él no se va a morir. Porque es que Dios no miente. Porque es que Dios no se arrepiente. Ese es el Dios que yo le sirvo. Y yo espero que hoy esto te haga, ¿verdad? Sentarte a analizar si en algún momento estás pasando por un proceso donde sientes que Dios te quebranta. Tú aprendas a creer en la promesa y no te dejes llevar por las emociones. Las emociones son engañosas y en ese momento el Señor probó mi fe y yo pude haber actuado como madre bajo emociones e irme con mi hijo, pero ciertamente no estaba creyendo en la promesa que Dios había declarado para mi vida y tal vez Dios iba a sanar a mi hijo, salvar a mi hijo, claro que sí, porque la palabra estaba, pero ¿sabes qué? Podía haber atrasado el proceso, podía haber pasado muchas cosas por yo no haber obedecido. Ahí se levantó el cano, estaba cogiendo una siesta, pero ¿qué sucede? Yo creí, lo dejé ir. ¿Sabes qué? Yo tengo un hijo de 15 años también que estaba ahí quebrantado, tirado en el suelo, gritando, desesperado. Imagínense ver a su padre tirado en el suelo y ver a su hermano con un tiro en el pecho. Eso es algo estremecedor. Y en ese momento fue un 3 y 2 para mí, pero yo le creí a Dios. Y en ese momento cumplí, porque yo también juré ante el altar estar hasta que la muerte nos separara. Y yo quiero decirte, mujer, también que tú también, cuando tú sabes que ya tu hijo carga una promesa, y cuando tú sabes que tú hiciste un pacto ante Dios, usted también como esposa tiene que ser leal hasta lo último. Y créanme que yo lo cuidé. Y créanme que yo me encargué de que nadie le tomara fotos. Y créanme que yo me encargué de que después en las redes mis hijos no vieran cómo quedó su padre y que nadie tuviera que hablar de ese proceso. De eso yo me encargué. Luego de eso que, ¿verdad? Di la información, hice todo lo que hice, llegué al hospital. Recuerdo que llegando al hospital estaban las noticias, todo ese revolú, hablé con la guardia y le dije, necesito que me abras, necesito entrar. Y ella me dice, ¿para dónde vienes? Yo le dije, yo soy la mamá del niño que vino con un impacto de bala. Me dijo, dale, pasa, esa gente acaba de venir con cámara, con todo, preguntando si te pueden entrevistar. ¿Tú quieres dar entrevista? No, yo voy con mi hijo, ya yo cumplí con el mayor y mi esposo, voy con mi hijo. Yo no quiero hablar nada, esto no es problema de nadie. Nada, ya como quiera en mi casa, yo llegando al hospital, también había noticias en mi casa, esto se fue, ¿verdad? Esto salió en las noticias, esto fue una pesadilla, esto fue algo terrible para mí. Recuerdo que llegué,
Mari, te frizaste. Quédese en esa comunión con el Padre hasta que ella regrese. Estoy aquí. Perfecto. Gracias, Señor. Entonces, ¿verdad? En ese momento me dicen, mamá, ya lo entramos a sala, espera ahí por él. Y yo, ¿verdad? Como toda madre, clamé, gemí, oré, intercedí. Y yo le prometí al Señor, yo le dije, Señor, como hice aquella promesa cuando mi esposo tuvo el cáncer, si tú me lo dejas vivo, yo prometo seguir encaminada, seguir encaminándotelo, entregártelo y prepararlo para ti, para ver esas promesas cumplidas, porque yo sé que tú no mientes y que tú no te arrepientes, Señor. Efectivamente, ahí terminando la oración, salen de sala y me dicen, mamá, ya el nene salió, el nene está, ¿verdad? Obviamente bajo anestesia, se le tuvo que poner un tubo de pecho. Yo le dije, yo necesito que tú me digas dónde fue el impacto de bala. Yo sé que fue en el pecho, pero yo no sé dónde estaba alojada. Él me dice, mamá, tranquila, fue en un pulmón. Y yo en ese momento yo decía, Dios mío, Señor, en un pulmón. Estamos en plena pandemia, la pandemia ataca los pulmones, las personas comienzan a entubarlas, después uno no las puede ver y sabrá Dios, ¿sabes? Todo eso comenzó a pasar por mi mente y yo ciertamente yo decía, ¿qué es esto? Pero me dice, pero tranquila mamá, porque ese niño Dios tiene algo con él, ese nene es un milagro. Y yo comencé a sentir que Dios seguía en el asunto, porque no era casualidad que yo había escuchado que profeta mío es. Y cuando me dice, ese nene tiene un tubo de pecho para drenarle el pulmón, porque obviamente tenemos que evitar que se le creen coágulos y se vaya en un paro, toda la cosa. Pero ¿sabes qué es lo más brutal? Que ese niño teniendo un impacto de bala en el pulmón, ese niño no tuvo que ser entubado. Ese niño respira por sus propios pulmones. Y yo dije, Dios mío, Señor, gracias. Tú sigues en el asunto. Gloria a tu nombre siempre. Yo sé que yo en ese momento, tal vez como madre, muchas personas me juzgaron, me decían, yo no puedo creer cómo tú, sabiendo que ya su papá estaba muerto, dejaste que tu hijo se fuera solo para el hospital. Eso a mí me quebrantaba. Eso a mí me tocaba, yo decía, Dios mío, me pusieron el sello de mala madre, pero es que lamentablemente quien no ve las cosas en el espíritu y quien no ha pasado por una promesa de parte de Dios que hable una palabra específica para tu hijo no me va a entender. Y yo dije, Señor, tú no dejes mi fe en vergüenza. Yo no te pido que tampoco me eleves ni me exaltes, pero simplemente no me dejes en vergüenza conmigo. Recuerdo que estuve 2 semanas conmigo en intensivo. Un proceso difícil, ¿sabes? Ponte en mi lugar. Esto fue un proceso tú a tú con el Señor. Esto fue un proceso donde yo no pude ver a nadie, donde yo no recibí un abrazo de consolación, donde yo no recibí un te acompaño los sentimientos, estoy contigo y Mari, lo siento. Yo no vi a nadie. Yo llegué a ese hospital y yo no pude ver a más nadie. Yo estuve desde domingo hasta jueves, que yo me bañaba y me ponía la misma ropa, porque si yo salía tan siquiera de la puerta corrediza afuera a recoger algo, no podía entrar a ver a mi hijo. ¿Y qué tú vas a preferir en ese momento como madre? Estar con tu hijo. Las enfermeras me llevaban jabón, me llevaban chops. Las enfermeras, ¿qué no hacían conmigo? ¿Sabes qué? Es lo más brutal de todo esto, que yo podía ver que Dios seguía en el asunto, que Dios seguía en medio de mi proceso ministrando vidas y que todo esto era un propósito del Señor para bendecir las vidas en medio de mi dolor y de mi quebranto. Yo recuerdo que las enfermeras se me acercaban. Mira, la psicóloga me está preguntando que si necesitas agua de azahar, que si necesitas clonopin, que si necesitas lo que sea. Yo le decía, sabes que esto es un proceso en el que el Señor me metió y yo lo voy a pasar a capela, como dicen por ahí. Yo lo voy a pasar de su mano. ¿Qué duele? ¿Qué quebranta? Que saber que estoy aquí encerrada, que no puedo ver a nadie, que no puedo ver a mi hijo mayor, que yo no sé cómo está pasando a mi hijo mayor solo, sin su papá, con su mamá en el hospital, con su hermano herido de bala, había sido operado ya en ese momento. Yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pero el saber que las enfermeras se me acercaban y me decían, wow,
¿Qué tú tienes, mujer? Uno entra aquí, uno lo que quiere es sentarse a escucharte, porque tu esposo, aún en forense, porque ustedes saben que forense para ese momento eran cientos y cientos y cientos de las muertes, y forense estaba bien lleno, y yo no saber ni cuándo iban a trabajar el cuerpo de mi esposo. Yo con mi hijo ahí, ya habían pasado 2 días, 3, ya mi nena había sido operado 2 veces, porque el pulmón se le llenaba de coágulos. Y me decía, mamá, hay que llevarlo a sala, no baja sangre, no está corriendo, vamos para allá. Y yo ahí. Las enfermeras volvían, mira la psicóloga. Y yo, no, tranquila. Y ellas me decían, no, de verdad, yo me tengo que venir para aquí. Hacían la guardia conmigo. Se sentaban a hablar, a escucharme, a preguntarme cómo había pasado todo, pero ellas veían tal vez lo que yo no veía en ese momento en mí, que era la fortaleza, que era la paz del Señor, que era esa gracia, ese respaldo del Padre para yo poder en medio de mi proceso ministrar las vidas. Y recuerdo que la psicóloga un día llegó a mi oficina, señor, a la habitación, comenzamos a hablar, ella no dejaba de escucharme, ella nunca me habló y se fue. Ya luego de pasar los 6, los 7 días en el hospital, ahí me llaman que ya estaban trabajando el cuerpo de mi esposo, que lo iban a velar, pero que nadie podía ir, que podía ser por cámara. Mi hijo se levantaba todos los días después de la anestesia y papi, y papi. Yo miraba a la enfermera y automáticamente lo anestesiaban. Y para mí eso era desgarrador. Ahí yo comenzaba a llorar a solas y yo le decía al Señor, dame fuerza y dame la sabiduría para poder hablarle a mi hijo cuando se levante. No me siento preparada. Esto es difícil. Eh, Nada. Al próximo día de que me dijeron para hacer los arreglos, qué sé yo, me dicen que podíamos ir 10 personas. Y yo, pues nada, Señor, por lo menos gracias por la oportunidad que me estás permitiendo de yo ir y por lo menos despedirlo, aunque mi nene no sepa nada. Y ese día recuerdo yo que nos citaron para cierta hora y mi nene se levanta y me dice, papi, papi está aquí. ¿Dónde está papi? Y yo le dije, papi no está aquí. ¿Dónde está papi? Yo lo vi. Él estaba aquí ahora mismo al lado de mi camilla y me dijo que todo va a estar bien. En ese momento yo quería gritar, yo quería llorar, yo decía, Dios mío, qué experiencia tú le acabas de dar a mi hijo, pero ¿por qué lo permites si él no sabe nada y yo no estoy preparada? Recuerdo que ya lo volvió a anestesiar y yo comencé a llorar y yo comencé a gritar y yo decía, Dios mío, me fui para el baño, yo no quería que nadie me viera, yo decía, Dios mío, ayúdame, sabes, mañana lo velan, sabes, cómo yo le digo a mi hijo, recuerdo que hablé con mi cuñada que está ahí, que ella se quedara con mi hijo porque permitían, ¿verdad? Por la situación que yo saliera, que quedara alguien con el nene. Hablé con mi cuñada, ella viajó desde Ciales para el hospital, se quedó con él y yo pude ir a verlo. Mi hijo nunca se enteró. Al otro día lo enterraban y mi hijo ya estaba tan recuperado y estaba mejor que me dicen, lo vamos a dar de alta. Le vamos a quitar el tubo de pecho hoy, en la tarde, y vamos a ver cómo funciona y si mañana funciona, se va de alta. Yo, Señor, tú sabrás todo, yo no le he dicho nada. Recuerdo que fui, lo velamos, toda la cosa, mi cuñada estuvo allí, cuando yo regresé ya se fue, llegó el día de enterrarlo. Ese día yo no pude ir porque tenía que estar con mi hijo, porque ese día se le daba de alta y tenía que enterarse de esa noticia. Yo necesito que, ¿verdad? Que tú entiendas y te pongas en este lugar mío, porque de verdad que eso para mí era bien difícil en ese momento. Recuerdo que a las 11 de la mañana se acerca la psicóloga y mi nene ya yo lo habían bañado, ya le habían dicho que se iba de alta, le estaba red y ella me llama afuera. Me dice, ¿estás lista? Y yo le dije, sí, ¿y usted? Me dijo, sí, vamos allá. Ella me dice, yo te iba a dar una tarjetita mía para que cuando te sintieras que necesitaras, ¿verdad? Ese apoyo emocional, me llamaras. Pero yo necesito que en esa tarjetita tú me anotes tu número de teléfono. Y yo me quedé como que, ok, se lo anoto y se lo doy. Y me dice, yo te quiero decir algo y no te lo quiero decir delante de tu hijo. Pero yo quiero decirte que mi título como profesional no vale nada comparado con lo que tú portas de parte del Señor.
En ese momento, no les voy a negar, yo comencé a llorar y yo decía, gracias Señor, porque es que en medio de mi proceso tú sigues bendiciendo las vidas, tú sigues ministrando, tú sigues demostrando que tú eres fiel, que tú prometes, cumples lo que prometes y que tú hablaste para mi vida y desde mi proceso, desde mi dolor, desde mi quebranto, yo he sido de bendición. Y en ese momento yo recuerdo que yo la abracé a ella y yo le dije, tranquila, esto no se trata de mí, esto se trata de Dios, pero qué lindo saber que en medio de mi dolor y de mi proceso Dios está, ¿verdad? Trabajando contigo y te ha ministrado. Me dice, ciertamente sí. Hay inquietud de parte de lo que es buscar a Dios, porque hay que tener a Dios y estar bien agarrada de Dios para estar en el proceso, muchacha, que tú estás metida y que tú puedas bendecirme y yo pueda sentir esa paz y esa calma que tú emites en medio de tu proceso. Nada, me dijo, realmente yo te dije que estoy lista, pero yo creo que yo te puedo escuchar a ti, darle la noticia a tu hijo. Y yo, ajá. Yo llevo esperando por ella una semana para que venga y le dé la noticia al nene para tal vez el día que lo tiran de alta, si el nene lo supiera yo, arrancar y poder enterrarlo con mi hijo para que estuviera ahí. Mas no fue así. Terminé yo dándole la noticia a mi hijo y ella ahí. Yo creo que yo le di consuelo a ella en vez de ella darme consuelo a mí. A Dios la gloria, ¿verdad? No lo hago para vanagloriarme, pero esto es lo que hace el Señor cuando nos aferramos a Él en medio del proceso. Y recuerdo que cuando mi nene nos acercamos al nene, el nene se sienta, la ve a ella, ya él sabe que pues algo pasaba. Y, y yo le digo, papi, venimos a hablar, ella es la psicóloga, hoy queremos verla hablar contigo. Y él solamente lo que me dice fue, y papi, yo quiero saber de papi. Y yo ahí cerré los ojos, inhalé y exhalé. Y yo creo que él, con lo que yo reaccioné, como fue mi reacción, él pudo entender ya lo que estaba pasando. En ese momento él me dice, no puede ser, no puede ser. Y yo ahí me acerqué, yo lo abracé, la psicóloga no hizo nada. Me acerqué a él, lo abracé y le dije, tranquilo, todo va a estar bien. Papá va a ser nuestro ángel de ahora en adelante. Recuerdo que él comenzó a gritar, él comenzó a gritar, él comenzó a gritar, él comenzó a llorar, me disculpan, eso todavía me quebranta. Él comenzó a gritar, él comenzó a gritar y me decía, pero ¿dónde él está? Porque todos estos días tú no me habías dicho nada, y comenzó a reclamarme, ahí él comenzó, ustedes se podrán imaginar, pero nada, ya lo habían enterrado, salimos, no lo llevamos, comenzó el proceso más difícil, aparte después de todo eso, su restauración, ¿verdad? El trabajar con él mano a mano, yo me tuve que ir a vivir, ahí comienza otra vez la historia, yo creo que si todavía me da tiempo, eh, ahí comienza, ¿verdad? Ese proceso donde yo me voy porque yo no me voy a mudar con mis hijos donde pasó esta pesadilla. Para mí la salud emocional de mis hijos vale más que una casa haya costado, me haya lo que me haya costado. Y recuerdo que yo no quise irme para la casa y me fui para Ciales, para casa de mi mamá. Y yo estaba seguida, ¿verdad? En el proceso. No había comenzado mi trabajo, pero sí sabía que en algún momento después de la pandemia tenía que volver a trabajar. Recuerdo que nos tocó comenzar a trabajar. Yo viajaba de Ciales para San Juan todos los días. Yo no veía a mis hijos cuando más me necesitaban porque tenía que trabajar. Y en ese momento, ¿verdad? Hablo con la madre de mi esposo y le digo, mira, yo necesito poder realizar todo el protocolo y todo el cambio de los papeles de la casa para yo poder ponerla, ¿verdad? Como habíamos quedado, para hacerle lo que faltaba para poder segregarla, poner el nombre de mi esposo, porque eso era lo que faltaba cuando la estábamos terminando. Y pasó la situación. Recuerdo que lo primero que me dijo fue, esa casa es mía. Esa casa es mía y me quitó la casa. Yo no voy a entrar en más detalles, ustedes pónganse en mi lugar después de ustedes haberse sacrificado por una casa, haberlo dado todo y que te digan, sin importar que hayan menores envueltos, que la casa es de ella. Yo le dije, pues nada, tranquila, cuando te entrego las llaves. Recuerdo que, ¿verdad? Todo el mundo me decía, pelea, la lucha, yo dije, yo no voy a entrar en contienda, yo no voy a entrar en revoluciones, yo me quedo haciendo la voluntad de papá
Y seguía trabajando, seguía trabajando, seguía trabajando. Pasó el tiempo, seguía trabajando y normal. Luego de todo ese proceso, ¿verdad? Me mudé para acá, peleé la casa que tenía, porque yo tenía dos casas en ese momento, ¿verdad? La que estaba a nombre mío, ella la tenía alquilada porque habíamos hecho un cambio. Y le digo, pues nada, pues dame la casa que si está a nombre mío, no me importa que pues yo te haya hecho sendo caso, pues tampoco, no quería. Ella quería literal que yo me quedara en la calle, pero como Dios es un Dios de orden y Dios sabe y todo, pues nada, yo luché la casa y me la entregó. Aquí estoy para la gloria del Señor, mis hijos tienen un techo seguro y aquí estoy establecida. Pues después de ese proceso pasó el tiempo. No les voy a negar, quiero hablarles de este proceso. Yo sé que aquí hay mujeres tal vez que están casadas, yo sé que aquí hay mujeres que tal vez están solteras, yo sé que aquí hay mujeres que tal vez están separadas por alguna situación, yo sé que tal vez hay mujeres viudas al igual que yo. No sé cuál sea tu situación. Yo sé que en ese momento, luego de un tiempo de yo haber estado sola, en medio de tal vez la costumbre de siempre tener una persona a mi lado, tal vez en la costumbre, aquí yo te voy a hablar sin pelos en la lengua, yo te quiero hablar claro porque yo no me voy a esconder de nada, ¿verdad? Dios lo sabe todo y aquí hay gente que me conoce, sabe lo que pasó y yo no voy a mentir ni voy a tapar nada. Luego de ese momento, pasó un tiempo, me mudé para acá, conocí una persona, no le voy a negar, conocí una persona, pero ¿qué sucede? En su momento, porque hay un tiempo establecido para uno sanar, hay un tiempo establecido para uno pasar un duelo, hay un tiempo establecido para uno poder ser sanado, restaurado y poder entablar de lo que es una herida cicatrizada una nueva relación. Pero tal vez en el miedo a la soledad, luego de 17 años con mi esposo, tal vez en el miedo a la soledad, en el no querer estar sola, pasó un tiempo establecido, ¿verdad? Un tiempo que para mí era normal y yo conocí a esa persona. Esa persona, no les voy a negar, estuvo ahí en mi proceso, sabía de todo, estuvo para mis hijos. ¿Qué les puedo decir? Pero cuando tú no sanas, mujer, cuando tú no sanas, cuando tú no permites pasar el proceso tú a tú con el Padre, no te das ese tiempo de estar a solas con Él, así haya pasado 1 año, 2 años, 3 años, el Señor sabe el tiempo que requiere el que tú sanes y que tú seas restaurado y transformado para poder entablar una relación. Pues lamentablemente en miedo a mi soledad, en el no querer estar sola, después que había pasado un tiempo, me di la oportunidad. No les voy a negar, fue una persona que estuvo ahí para mí, para mis hijos, y le puedo decir que en cierto modo fue pieza clave para lo que yo llegué a ser hoy. Porque en medio de ese proceso, él estuvo para mis hijos, él estuvo para mí, él, ¿qué les puedo decir? Daba el 200% en medio de mi proceso, en mis ataques de pánico, en mis ataques de ansiedad, siempre ahí. Pero ¿qué pasa? Todo esto que yo vivía era porque no había sanado. Si tal vez yo hubiese sanado, esperado el tiempo correcto, yo no le hacía daño, yo no sangraba mis heridas en él. Pues, ¿qué sucede? ¿Por qué digo que fue pieza clave? ¿Por qué? Porque sus hijos, recuerdo yo que pues ellos me aman, estaban ahí para mí. La nena le encantaba los faciales y la nena siempre me hacía faciales. El nene le gustaba darme masajes y todo eso fue creando en mí una curiosidad porque yo quería evolucionar. Él era una persona empresaria, él era una persona, ¿verdad?, con negocio propio y me motivó, ¿verdad? Porque yo pues también venía de Pure Romance, era mi propia jefa y yo quería estudiar, me entró esa inquietud. Y a los niños hacerme esto, yo sentía que era Dios en el asunto. Yo dije, voy a estudiar estética, voy a estudiar estética. Yo recibí automáticamente el apoyo de él, de sus hijos. Recuerdo yo que yo comencé a estudiar, pero yo comencé, aparte de que era necia, porque en ese momento pues no me dejé llevar por Dios y comencé a estar con alguien, valga la aclaración, en ese momento comencé a pedirle confirmación al Señor y dirección de lo que yo quería estudiar. ¿Por qué? Porque yo era madre en ese momento, tal vez aunque tenía una persona, pero yo no le podía dejar toda la carga. Y yo tal vez no podía tener un trabajo donde si mis hijos se enferman, yo tenga que faltar, si pasara algo yo tuviera que estar ausente porque pues realmente me iban a votar. Y yo comencé a pedirle confirmación al Señor. Y yo sé que esto te va a bendecir y te va a encaminar y te va a comenzar a pompear el espíritu para de ahora en adelante pedirle al Señor siempre confirmación que te encamine y que te dirija. ¿Por qué? Porque en ese momento recuerdo yo que como yo me había ido para Ciales, yo había dejado de ir a la iglesia.
Pero como cuando comencé con esta persona, pues yo estaba más cerca de la iglesia. Y esa persona, recuerdo yo, que me decía, vuelve a ser esa mujer de fe, vuelve a esa mujer, a ser esa mujer de Dios. ¿Qué está pasando contigo? Yo sé que te quieres ir a estudiar, pero tienes que poner a Dios en el asunto. Y en cierto modo siempre me apoyaba. Pues yo comencé a volver a ir a mi iglesia. Y recuerdo que ese primer día que yo llegué a la iglesia, después de 2 años, mi pastor, el cual de verdad que han sido de bendición a mi vida, me recibió y en el final del servicio comenzó a profetizarme y a hablar para mí sobre un ministerio de mujeres. Acabando yo de llegar a la iglesia después de 2 años, yo decía, wow, como tú me recibes, Señor. Me dijo, sobre ti hay un ministerio de mujeres, llévalo a cabo, yo te doy esto, y siguió por ahí para abajo profetizándome sobre el ministerio de mujeres y comenzó a decirme, pero voy a quitar personas de tu vida, pero voy a sacar esto, te va a doler, pero es que tienes que encaminarte. Y ahí yo comencé a entender que tal vez yo tenía que alejarme un poco, de que no era el tiempo de Dios para yo haber estado con esta persona, porque el Señor quería todavía encaminarme a lo que Él quería, pero yo estaba enfocada tal vez en una pareja y no estaba enfocada en el ministerio. Y yo dije, wow, nada, pasó una semana y yo le seguía pidiendo confirmación al Señor, no del ministerio, porque mira lo que uno piensa, yo pensando en el negocio. Y el Señor, como es un Dios de orden, primero me habló del ministerio, pero a las 2 semanas me habló del negocio. O sea, esto a ti se te tiene que revelar y te tiene que decir que primero tenemos que cumplir con el propósito de Dios para que Él se encargue de llevar nuestro sueño a cabo. Alado. Así que tú que tal vez tienes un ministerio y tal vez Dios te ha entregado un sueño o te ha entregado un negocio, encárgate primero de hacer la voluntad del Padre, que Él siempre se va a encargar de que el pan no te falte en la mesa. Así que recuerdo que llegó un profeta de Colombia, y automáticamente desde el altar me dice, ven acá. Y comenzó a profetizarme y comenzó a hablarme. Y me dice, ¿sabes qué? Ven aquí, que tu vida va a cambiar de ahora en adelante. Y yo en mi mente, Señor, yo lo único que te pedía de confirmación era que si voy a estudiar estética, que no sea nadie que me conozca, porque obviamente uno quiere que la persona no te conozca, porque si te lo dice cualquiera que te conoce, va a saber que tú estás estudiando estética y tú, pues, ajá, gracias. Yo decía, que sea alguien que no me conozca, que no sepa de mí. Y si esto es para mí, yo quiero que tú me des el nombre de mi negocio, porque yo quiero ser mi propia jefa. Yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero trabajar para mí. Ya yo probé lo que es ser mi propia jefa y yo voy a eso. Y recuerdo que ese hombre me hizo viral y me dice, pon tu mano aquí, pon tu mano acá. Y comienza a fluir porque tus masajes serán proféticos. Recuerdo que yo me estremecí en el espíritu y yo comencé a llorar y el Señor me decía, porque tendrás uno de los mejores spas de Puerto Rico. Y no estoy aquí para vanagloriarme ni para exaltarme. El que quiera entrar a mi TikTok puede entrar y ahí están los videos, porque yo no hablo por hablar, yo hablo porque Dios habló a mi vida. Y recuerdo que Dios comenzó a hablarme y me decía, sigue caminando en esta misma dirección, no te desenfoques, yo te voy a entregar 7 veces más de lo que te han quitado. Así que prepárate, Irmaris. Cuando él me dijo mi nombre, yo dije, aquí ciertamente está Dios en el asunto, aquí ciertamente Dios está confirmando, pero el nombre. Cuando me dice, y es más, te voy a soltar el nombre para cuando te lo entregue, te acuerdas que fui yo quien te lo hablé. Ahí yo me fui al piso, realmente yo quería rodar por toda la iglesia, yo quería danzar. Es algo que tú jamás vas a pensar que Dios va a hacer, pero qué lindo es cuando Dios te confirma, cuando Dios es que te encamina, cuando Dios es quien te dirige, porque ciertamente te has dejado encaminar, has sido obediente y te has dejado guiar. Nada, yo recuerdo que yo estaba estudiando, pues imagínate, empecé por un pie a darle con todo a los estudios, chacho, yo dije, voy por mal, ya Dios habló, bla, bla, bla. Cuando yo terminé de estudiar, ya yo tenía mi cabina montada, porque Dios proveyó. O sea, fue algo demasiado de brutal, fue algo que yo decía, wow, 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 Dios, tú estás en el asunto. Luego de eso, terminé de estudiar, pero yo quiero que ustedes vean que es que a veces Dios, te digo, si Dios te entregó algo, atesóralo. Comencé la práctica
Y eso era, ¿verdad? Yo ahí, muchacha, pompear las clientas que atendía en ese lugar locas conmigo. Yo decía, gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, porque yo sé que tú me capacitaste y vamos a darle todo. Terminé la práctica, ya yo tenía mi cabina montada y yo comencé a atender gente. Y comencé, y eso era una pompeadera y una cosa desde septiembre para acá. Yo decía, wow, definitivamente Dios está en el asunto. Pero ¿qué pasa? Dios te va a probar. Dios te va a probar. En un momento me sentí apretada. En un momento me sentí apretada y yo dije, necesito un trabajo. Y dejo esto como que para cubrir por las tardes cuando terminé de trabajar. Pues nada, sin yo buscar trabajo, me llama una persona y otra vez como maestra preescolar en un lugar cristiano. Sin yo tener estudios, el Señor me seguía capacitando y me seguía abriendo puertas en la educación, con la niñez. Ese título de maestra sin yo ejercer nada, sin yo tener esa vocación, esa profesión, pero sí tenía esa vocación, ¿verdad? Para su gloria de lo que era, ¿verdad? Bendecir las vidas de los niños, pues me abrió la puerta. Ahí, ¿saben qué? Me acostumbré. Desde enero para acá yo me acostumbré a ese sueldo fijo y si caía una clienta la cogía y si no, porque nos aferramos muchas veces a lo que tenemos seguro por no querer movernos en fe. Ay, 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 ay. Entonces, ¿qué sucede? El Señor me inquieta a ir a un adiestramiento que había de mi iglesia para empresarios. Y recuerdo yo que yo llegué y llegué tarde, por ahí está hasta Iniabel, que ella estaba conmigo. Y yo llegué ahí, el Señor cuando comenzó a adiestrar por medio de ellas, decía, porque tal vez aquí hay personas que el Señor le entregó un sueño del cielo para que lo administrara aquí en la tierra y tal vez lo hemos hecho a un lado porque no hemos creído en su palabra y nos estamos aferrando tal vez a un trabajo, a un sueldo seguro, a algo y estamos dejando lo que Dios nos entregó a un segundo plano y usted sabe que cuando Dios nos entrega algo, eso tiene que ser nuestra prioridad. Eso tiene que ser por lo que nosotros nos desvivamos. Eso tiene que ser por lo que nosotros demos todo, ¿sabes? Y yo sentía que eso era, mira, galleta va y galleta viene y confrontación va y confrontación viene porque ciertamente era Dios. Yo creo que ese adiestramiento fue hecho para mí. Y desde ese día yo comencé a orar y yo decía, Señor, si tú quieres que yo renuncie, yo renuncio. Si tú quieres que yo camine en fe, aunque no vea nada, yo camino. Señor, inquiétame. Señor, dame la sabiduría porque ya yo había pedido para trabajar en verano, alaba. Ya yo había pedido para trabajar en verano también, en Boca. Pero mira, en verano el Señor me sacó. Porque de que me puso en gracia para entrar a ese trabajo que ni la entrevista terminaron de hacerme, porque la jefa, la directora me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo bien random. Ni te voy a terminar la entrevista. Bienvenida a Shalom School. Y yo dije, wow, esto es bien de Dios. Yo no busqué el trabajo, me llegó. Voy a la entrevista ni la terminan. Me contratan. Me dieron el horario perfecto que se acomodara para yo llevar a mi hijo a la escuela y buscarlo por la tarde. Yo decía, esto es Dios en el asunto porque que más comodidad no puede haber. Pero ¿sabes qué? Dios establece muchas veces cierto tiempo para tú ser de bendición a cierto lugar. Claro está, porque sé que fui de bendición en ese momento para el colegio y estuve ahí para cubrir. Pero el Señor me ayudó económicamente para que yo pudiera, ¿verdad? Porque yo lo que decía era, Señor, yo tengo una deuda en la universidad. Y si yo no la pago, yo no me puedo graduar. Entonces, ¿qué sucede? Yo dije, pues nada, voy a buscar el trabajo. Pues se abre la puerta. En menos de un mes ya yo tenía el dinero, pero seguí cogiendo el gusto. El Señor me abrió la puerta para que yo pudiera cumplir. Pero somos tan desobedientes, nos aferramos, le cogemos el gusto, ¿verdad? Al dinero, a lo fácil, y no nos fajamos, no damos la milla extra en fe a lo que Dios habló. Y recuerdo que nada, la puerta se cerró. La directora en ese momento habló conmigo ciertas cosas. Yo empecé a pasar por un proceso de salud donde tenía que comenzar a ausentarme. Oye, que el Señor provocó unas cosas que ustedes no tienen ni idea. A mí me bajó la hemoglobina a 8, a 7. Yo comencé a pasar por un sinnúmero de situaciones que yo decía, ¿qué es esto? Y eso era cita tras cita, cita tras cita. Y yo dije, ahora sí, lo que yo le decía al Señor siempre, yo necesito tener mi trabajo propio porque si pasa algo y tengo que empezar a faltar, me van a botar. Pues efectivamente, Dios comenzó a probarme en la salud y comencé a tener que ausentarme y hablaron conmigo. ¿Y tú sabes qué? Yo hice una renuncia cristiana.
una renuncia cristiana. Yo le dije, gracias por la oportunidad. Yo sé que el Señor habla y que el Señor cumple. Y según tú viviste el momento de trabajar para el sueño de otro, en algún momento para que luego llegara a Shalom School, yo ahora por este cierto tiempo de 5 meses trabajé para el sueño tuyo, pero ahora yo tengo que trabajar para Oasis Spa y yo tengo que caminar para mi negocio. Y ella, como que no le voy a negar, como que se incomodó, pero le dije, nada, gracias por la oportunidad. De verdad me llevo las mejores experiencias de lo vivido aquí y voy a darle con todo. Gracias por sacarme de mi zona de confort para poder moverme a lo que Dios me habló. Ahí estoy full dedicada a mi estética. ¿Y saben qué es lo más brutal? Que luego de que, ¿verdad? Hubo esa renuncia, recuerdo yo que no les conté que hacía unos meses atrás pues, volvió el profeta a mi iglesia, el que me había dado la palabra del negocio, y vuelve. Si van a TikTok y ven el video, van a ver que yo no me parezco a ninguna de las dos. En una estaba más llenita, pelo corto. Cuando ven al año y medio que ya yo terminé mi práctica y que ya estoy, ¿verdad?, ejerciendo mi profesión del profeta. Estoy flaca, estoy con el pelo colorado, que yo no sé por qué él volvió y me llamó. Pero como es Dios en el asunto, yo digo, no se puede acordar de mí, un profeta de Colombia que ministra tantas iglesias, que Dios lo usa tanto, él no tiene Ferney para ese mismo. Él no se va a acordar de mí, pero sabes que Dios sí. Y me llama, vuelve y me pasa al frente y ese hombre se tira del altar nuevamente y me pone aquí y me hace así. Es que yo quiero que vean los videos porque yo no miento. Y lo único que me dice fue un regaño de parte de Dios delante de todo el mundo, porque así yo lo vi, como una amonestación de parte del Señor. ¿Hasta cuándo tú vas a entender a lo que yo te llamé? ¿Hasta cuándo tú vas a entender que yo te llamé? ¿Hasta cuándo tú vas a entender que con tus manos tú vas a bendecir y vas a prosperar, pero con tu boca tú vas a libertar, tú vas a sanar, tú vas a restaurar, tú vas a llevar a mujeres a próximos niveles y yo te bendeciré? Y por ahí siguió. Tienen que ver el video porque es que yo no quiero ni hablar porque Dios sabe lo que él habló para mi vida y como él habló se va a cumplir. Aquí yo no estoy para exaltarme, aquí yo estoy para exaltarlo a él y para dejarte saber que lo que hoy estás viendo aquí frente a ti, trayéndote una palabra, es una mujer que ha sido bien procesada, que ha pasado por muchas pérdidas, pero que ciertamente el Señor la ha capacitado y la ha bendecido para traerte hoy tal vez palabras, para traerte hoy tal vez este testimonio, bendecirte, tal vez confrontarte, pero yo sé que te va a inyectar fe. Yo sé que te vas a levantar, yo sé que vas a comenzar a creerle a Dios. Si Dios te habló, vas a comenzar a caminar en pos de esa promesa, aunque no estés viendo nada. Yo sé que vas a ver una promesa, esto es una promesa cumplida, el que yo esté hoy trayendo palabra, el que yo pueda tener mi negocio, Dulce, el que yo pueda tener hoy mi negocio, el que hoy yo pueda llevarlo a cabo, el que hoy mujeres se sienten aquí en esta cabina y se acuesten, perdón, a recibir masaje y dentro de un masaje comiencen a llorar, comiencen a decirme, para, por favor, ora por mí, por favor, yo necesito que intercedas, yo necesito que me unjas. Hay mujeres que me han llamado, mira, ¿cuánto tú cobras por un facial? ¿Cuál es el más caro? Y yo le digo tanto y me dicen, no es para que me trabaje, es para que me escuches, yo quiero subir a tu casa, que tú me escuches, que tú ores por mí. Y yo le digo, Dios mío, yo no puedo cobrarte por escucharte. Yo necesito que si tú me vas a pagar, te acuestes en mi camilla y yo te ofrezco mi servicio. Y mientras mi servicio yo te hablo, te escucho. Pero si Dios llevaba su palabra, si Dios sanaba, si Dios libertaba, si Dios restauraba, si Dios no lo, ¿verdad? Hacía lo que tenía que hacer y no cobraba, porque yo te voy a cobrar. Si esto me lo entregó Dios, esto para mí más que un negocio es un ministerio. Y ahí es que yo he comenzado a entender los procesos, todo lo que el Señor me ha permitido pasar para yo poder ver hoy, para su gloria, toda promesa que Él ha hablado para mi vida. Que mi hijo todavía no ha profetizado, su tiempo llegará, pero ¿sabes qué? Tampoco Dios me dejó en vergüenza porque al año de que pasó el incidente, llegó un profeta también a mi iglesia y lo llamó por su nombre y lo pasó al frente.
Y me dijo, ¿sabes qué? Te vas a acordar de este día porque tú me lo entregaste, porque tú me lo pediste. Y yo lo preparo como si trona las naciones. Lo acompañarán los 5 mantos. Y desde ese día yo dije, gracias Señor, porque yo sé que todo el que en algún momento me juzgó como madre, Dios no me dejó en vergüenza mi fe y me lo confirmó en ese momento diciéndome, tú me lo entregaste, porque en ese momento yo podía haberme quedado con él y yo haberlo llevado, pero en ese momento al yo soltarlo, yo se lo entregué, se lo cedí al Señor y confié en su promesa. Y Dios nunca, como les dije, siempre y cuando tú actúes bajo una promesa, no bajo una emoción, el Señor no va a dejar tu fe en vergüenza. Por eso yo he caminado en pos de la promesa del ministerio. Hoy me ven aquí trayendo mi testimonio. Por eso ustedes me ven eh, atendiendo mujeres en mi cabina, que gracias a Papito Dios, ¿verdad? Ha seguido creciendo, ha seguido cogiendo auge, porque Dios lo habló y porque yo he caminado y le he creído y he obedecido. ¿Quién suelta un sueldo fijo de $2,000 mensuales por venir aquí a esperar que te llamen a sacar una cita? Y que después te digan, no puedo llegar. Es fuerte. Mire, yo me he tirado de rodillas aquí en el suelo. Yo he comenzado a ungir mi camilla, yo he comenzado a ungir mi casa. Yo, Señor, tú habitas aquí, aquí está tu presencia, tú lo hablaste, yo creo en ti. Yo comienzo a acordarle. Yo sé que Él no es loco, que Él no miente, que Él no se arrepiente, pero tú tienes que pelear tus batallas. Tú tienes que proclamar tus promesas. Tú tienes que hacer lo propio y estar ahí, batallarla. Y más si estás caminando en fe. Dile, yo te creo, Señor. Tú lo hablaste y aquí estoy. Solté el trabajo, estoy caminando en fe, yo te creí. Y les puedo decir que de esta semana para acá, mi agenda ha subido para su gloria, que es difícil en medio del proceso porque me siguen pasando cosas, nos siguen pasando situaciones, porque es que por más que tú creas, por más que tú camines, por más que Dios te bendiga, el proceso va a llegar. Siempre van a llegar situaciones que van a querer estremecerte, que siempre van a querer desviarte, que siempre van a querer venir a desenfocarte, entretenerte. Pero si tú te mantienes fiel a lo que Dios habló, vas a ver cada promesa. A veces yo me siento en el suelo y comienzo a llorar y yo recibo un mensaje, necesito que ores, necesito que interceda. Y yo desde el suelo, yo digo, gracias Señor, porque en momentos que yo me siento en el suelo, tú permites que esas mujeres se acerquen para recordarme a lo que tú me llamaste. Y ahí es que tú puedes entender verdaderamente cuál es tu propósito. Que si Dios padeció y pasó todo lo que pasó y aún así Él no dejó de hacer, ¿cuánto más los que somos escogidos y separados para Él tenemos que aguantar? Pero en medio de eso que aguantamos y pasamos, tenemos que seguir levantándole las manos a otros, tenemos que seguir pompeándole el espíritu, tenemos que seguir orando por ellos, tenemos que seguir intercediendo por ellos, porque hay vidas que muchas veces hasta dependen de una palabra tuya, de un abrazo tuyo, de hasta una sonrisa. Un Dios te bendiga para que esas vidas puedan tener un encuentro, para que te puedan ver, para que puedan ver a Dios a través de ti, para que por medio de una palabra puedan escuchar a Dios a través de ti. ¿Sabe? Por eso nosotros los escogidos, los llamados, los que queremos tal vez hacer la voluntad del Señor, tenemos que actuar a su imagen y semejanza, porque tenemos que ser representantes dignos del Dios que le servimos. Yo sé que muchas veces vas a pasar por cosas que vas a sentir que quieres soltar la toalla y que te quieres rendir y que te puedes sentir menos y que piensas que lo que Dios habló para tu vida no se va a cumplir y que piensas que, ay, ya, yo aborté el propósito porque he pecado, he fallado, he negado a Dios con mis acciones, pero mira, yo no sé por qué yo te voy a decir esto, pero tú sabes qué, el Señor siempre está ahí, con los brazos abiertos siempre para socorrernos, para amarnos, para olvidar lo que tal vez en algún momento hicimos y estar ahí para restaurarnos, para alimentarnos, para sanarnos. Porque sabes que en medio de todos estos procesos, yo caí,
Yo les dije que cuando asesinaron a mi esposo, que yo me mudé para Ciales, yo no me congregaba. Yo me alejé del Señor. Y no fue hasta que conocí a esta persona, que tal vez la conocí en el momento que, pues, correcto, pero no era la persona correcta. Realmente yo no sé ni qué pasó ahí. Pero yo sé que gracias a eso yo estoy aquí, soy esteticista. Tal vez Dios lo permitió con un propósito que yo no lo entiendo todavía. Dios sabrá. Pero fueron escenarios que Dios creó en el proceso. Llegué a la iglesia por esa persona, por esa inquietud, por esos problemas que comencé a tener, por esas heridas que le comencé a provocar, porque yo decía, si yo no soy una mujer de Dios, ¿por qué yo hiero? ¿Por qué yo ofendo? ¿Por qué yo falto el respeto? ¿Por qué yo humillo? ¿Sabes? De mi boca no puede salir bendición y maldición. Yo estoy fallando. Realmente no puedo. Y ahí decidí comenzar a buscar de Dios, ¿sabes? Todo fue un proceso, todo fue con un propósito, pero me alejé del Señor. Pero mira, ¿sabes qué? Cuando yo iba a la iglesia, el Señor me recibió así, por medio de mi pastor, como si nunca me hubiese ido de la casa. Porque es que cuando Dios tiene propósito para las vidas, no importa lo que tú hagas, lo que tú corras como Jonás, lo que tú lo niegues como Pedro, no importa todo lo que tú hagas. Cuando hay, sí, yo fui la hija pródiga y así mismo llegué y me recibieron, mira, con banderas y platillos. Pero el Señor no importa, el Señor te recibe, el Señor te ama porque el Señor quiere hacer de ti esa vasija de su agrado, el Señor quiere hacer de ti esa vasija de honra, el Señor quiere cumplir cada promesa declarada sobre tu vida. Y mira, y si el Señor, tal vez tú no te congregas, ¿verdad? No sé si hay un invitado que tal vez no va a la iglesia, pero yo quiero decirte que comiences en la intimidad a hablar con el Señor y el Señor en su momento, cuando tú tengas esa disposición de cambiar, de que Él obre, el Señor va a trabajar contigo. Muchas veces tú no necesitas, no sé por qué estoy diciendo esto, una palabra profética de parte de ningún profeta. La mejor palabra profética que tú puedes recibir es abriendo tu Biblia. Y ahí el Señor te va a hablar. Y ahí el Señor te va a dirigir, y ahí el Señor te va a encaminar, y ahí el Señor ciertamente te va a dejar saber lo que quiere que tú hagas. Porque créeme que cada vez que yo estoy, que yo no puedo más nada, que a veces estoy ahí en llanto, en súplica, como cualquier persona pidiéndole al Señor lo que sea, el Espíritu Santo me da y me dice, abre la Biblia. Estás esperando un mensaje de WhatsApp, estás esperando una llamada, estás esperando que alguien llegue, abre la palabra. Y muchas veces he abierto la palabra y la última tan reciente como los otros días. Cuando abro, miro el devocional. Está en TikTok, el video lo pueden buscar. ¿Sabes lo que me dice el devocional? Tú tienes un llamado supremo. ¿Lo sabías? Eso para mí, si yo me estaba bebiendo las lágrimas y los mocos, como dice uno, imagínese cuánto más cuando yo abro mi palabra y el Señor lo único que me está diciendo es, tú tienes un llamado supremo. ¿Estás consciente de eso? Luego decía, porque lo que hay en tu corazón te ayuda para bien o para mal. Y con nuestras acciones demostramos cómo es nuestra intimidad con el Señor. Mira, mi hermana, mi hermano, la palabra es tan poderosa. Tú recibir eso cuando a ti nadie te está hablando, simplemente la palabra, es algo poderoso, es algo sobrenatural, pero es algo cuando aprendemos a intimar con el Padre. Por eso yo te hablo de la importancia de lo que es meterte con papá. El hecho de que Dios me haya traído aquí no es porque Él con una varita mágica me haya pasado de aquí a allá. Yo tuve que pasar el proceso, pero en medio del proceso me metí con Dios, comencé a obedecer, comencé a caminar. Muchas veces me caí, me desenfocaba, pero mire, ¡pum! Ahí estaban mis pastores para corregirme, para alinearme, para amarme, para no excluirme, para hacerme más parte de ellos y acercarme más, porque ellos saben lo que importaba, porque ellos saben lo que Dios había hablado. Y eso es verdaderamente lo que debe hacer un pastor. Fallamos, aquí estoy, vamos a corregirte porque yo sé lo que Dios habló. Muchas veces fallamos porque después nos sentimos menos, nos sentimos cohibidos, pero no nos acercamos. Pero cuando tenemos un corazón que sabemos a lo que Dios nos llamó y reconocemos que fallamos, buscamos ayuda, buscamos crecer. Somos honestos con nosotros mismos y con el Señor, porque tal vez a nuestros pastores le podemos ocultar, pero tú sabes que no hay nada oculto que salga a la luz.
Y no hay nada más bonito que nosotros seamos honestos con el Señor y nos abramos y hablemos claro con nuestros líderes y le presentemos nuestras situaciones para que ellos nos ayuden a crecer, a trabajar, a madurar y a llegar a ese propósito al cual Dios habló. Yo, sinceramente, para mí, toda esta noche on point. Sinceramente, para mí esta noche ha sido de bendición el poder traerles esta palabra, este testimonio, reconociendo, ¿verdad? Cada palabra, porque es que todo lo que he pasado te lo puedo decir. Jeremías 29:11 habla que Dios conoce los planes que tiene acerca de nosotros y que son planes de bien y no de mal. Y cuando tú te aferras a esa palabra, pues tú sabes que si ya Dios conoce los planes, ¿por qué me voy a preocupar? Hay que caminar. Si Él lo sabe todo. Yo siempre digo, si lo que estoy pasando tiene solución, ¿para qué me voy a preocupar? Porque se va a solucionar. Y si lo que estoy pasando ya no tiene solución, pues ¿para qué me voy a preocupar si nunca se va a solucionar? Hay que fluir, hay que caminar, hay que seguir en pos de las promesas, hay que creerle a Dios por encima de todo. Romanos 8:28, todo obra para bien a los que amamos. Hoy no entiendes algo, en su momento vas a entender que amamos a Dios y sabemos, porque ese y sabemos es poderoso y sabemos que todo obra para bien. Así que hoy yo no, ¿verdad? No sé si, ¿verdad? Como Dianesis, ¿verdad? Va a tomar la parte ahora. Si quieren hacer preguntas, lo que quieran. Yo solamente, ¿verdad? Lo que quiero es darle las gracias por la oportunidad, por conectarse, por estar ahí, por escuchar, por si tomaron notas, por si, ¿verdad? Aprender a lo que es pasar de ser una mujer necia a lo que es ser una mujer sabia que pudo edificar su hogar de la mano de Dios cuando verdaderamente te aferraste a Él y lo veías todo imposible. Eso yo sé que fue de bendición a muchas vidas, porque como les dije, fui terca hasta lo sumo, pero Dios me transformó para por medio de mí transformar mi hogar. Y si Dios lo hizo conmigo, yo sé que lo puede hacer sobre tu hogar, sobre tus hijos, sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio, sobre tu vida espiritual, sobre toda esa necesidad que puedas estar pasando y que entiendas y tal vez en tu espíritu creas que no tiene solución. Déjame decirte que Dios tiene el control. Camina en fe, recibe cada palabra y dile al Señor de ahora en adelante, si lo hiciste con esa colorada, porque si a lo mejor no te acuerdas de nombre, si tú lo hiciste con la colorada, lo puedes hacer conmigo porque yo lo creo, porque tú no haces acepción de personas, Señor, porque en ti no hay nene lindo ni hay nena linda. Tú haces con todos como tú quieres, Señor. Y si yo me acerco a ti y yo empiezo a caminar y yo comienzo a creer y yo comienzo a obedecer, yo sé que lo que tú hiciste con ella lo puedes hacer conmigo. Así que Vamos. vamos allá. Poderoso, poderoso, poderoso testimonio. Y quiero decirte que era necesario todo aquello que pasaste, ¿verdad? Para que hoy pudiéramos disfrutar y pudiéramos edificarnos y pudiéramos ser ministradas con con este poderoso testimonio. Ven como hablaban cuando hablaba al comienzo, que decía que los testimonios evangelizan, edifican, bendicen, ministran, nos levantan, porque nos hacen ver que, ok, si ella pudo, yo también. Pero antes de irnos, gracias Irmari, gracias de todo corazón por decir que sí cuando te hice el acercamiento. Gracias por edificar nuestras vidas, gracias porque cada mujer se lleva algo de tu testimonio. Gracias porque yo sé que algunas de las mujeres que estamos aquí han podido decir dentro de sí, yo me quiero levantar, yo quiero también creerle a ese Padre Celestial, yo tengo una promesa, yo quiero caminar en pos de esa promesa, ¿verdad? Y gracias porque al contar ese testimonio, aumenta la fe de cada una de nosotros. Así que te bendecimos, te honramos, te amamos y no te vayas todavía. Yo quiero hacer un llamado, ¿verdad? A aquellas personas que, porque siempre lo tengo que hacer. Déjame ponerle